Bueno, hoy es el último día de la conferencia bíblica. Eh, Hoy nos toca Romanos capítulo 7. Eh, bueno, Romanos capítulo 1 primero explicó sobre el pecado y luego Romanos capítulo 2 explicó sobre el pecado de los judíos. Y después Romanos capítulo 3 explicó que gentiles y judíos todos están bajo el pecado y por su obra de la ley nadie podía ser justificado sino solamente por la fe en Jesucristo. Y luego Romanos capítulo 4 explicamos sobre David y Abraham, cómo pudieron ser justificados y así también nosotros pudimos ser justificados por la fe, como ellos, su fe fue contada por justicia. Y luego Romanos capítulo 5 explicó que por Adán entró el pecado, pero por Jesucristo y su obediencia ya nosotros somos justos, y así explicaba más detalladamente sobre el Evangelio. Y luego Romanos capítulo 6 explicó que nosotros realmente juntamente estamos crucificados con Cristo y así nosotros también resucitamos con Cristo. Entonces, nuestro primer hombre, el pecador, ya no vive, sino Cristo Santo vive en nosotros. Entonces, así explicó sobre capítulo 6. Y después, hasta apóstol Pablo, hasta capítulo 6 explicó muy profundamente el Evangelio. Y luego, capítulo 7 y capítulo 8 enseña cómo es la vida de los salvos, los hermanos justificados. ¿Cómo tienen que vivir? Mucha gente cuando escucha el Evangelio tiene esa duda, ¿no? ¿Cómo tienen que vivir después de recibir la salvación? Ya que sabemos que por nuestra obra de la ley no podemos ser justificados, entonces entendemos que nuestra obra de la ley no vale, no funciona. Pero ¿cómo deberíamos vivir? Entonces, apóstol Pablo, Romanos capítulo 7 y 8 explica cómo debería ser la vida de los hermanos justos y salvos. Primero vamos a ver Romanos capítulo 7, el versículo 1, 1 y 2. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, apóstol Pablo primero explica sobre la ley para los judíos que vivían en Roma, que conocían la ley. Porque muchos judíos, realmente ellos desde su padre aprenden la ley, aprenden mandamientos, pero esos judíos vivieron en Roma, pero para explicarles cómo es realmente la vida de los cristianos salvos, apóstol Pablo primero quería explicar la ley por medio de una mujer casada. Entonces, ¿qué dijo? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, la ley puede enseñorear para los que están vivos. Ustedes, digamos,
¿tiene que cumplir la ley de Guatemala o no? Tiene que pagar impuesto, tiene que pagar multa y también hay que cumplir semáforo. O sea, hay la ley de Guatemala mientras que ustedes están vivos. Pero si ustedes mueren, todavía ustedes tienen que cumplir la ley. Ya no, porque está muerto. Igual, aquí dio un ejemplo, versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley de marido, la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, según la ley, cuando una mujer casada tiene todavía su marido vivo, pero aunque tenga un marido vivo, tiene otro marido, es adúltera. ¿Por qué? Todavía su marido está vivo, según la ley. Pero si su marido muriere, según la ley, ella está libre de la ley ya que su marido murió. Entonces puede tener otro marido sin problema, porque su marido anterior se murió. ¿Qué es lo que está explicando? A través de la mujer casada, está explicando sobre la ley, o sea, régimen. Cuando uno está muerto, ¿puede aplicar la ley? Realmente no se puede. Cuando uno ya está muerto, realmente está libre de la ley. El versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces, ¿qué dice? Realmente la ley nos pide para que cumplamos toda la ley, todos los mandamientos, ¿no? Haciendo bien. Pero Jesucristo ya vino, pagó todos nuestros pecados. Y como dijimos, capítulo 6, nosotros ya estamos muertos, crucificado. Este cuerpo del pecado ya fue muerto. Entonces, cuando uno ya está muerto, la ley va a pedir, cumpla, cumpla, cumpla. Ya no, ¿por qué? Ya está muerto con Jesucristo. Ya que Jesucristo pagó todos nuestros pecados en la cruz, estamos, ¿qué dice aquí? Muertos a la ley. Aquí dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, cuando ustedes ya están muertos a la ley, están libres de la ley. ¿Qué significa? La ley ya no puede obligar a nosotros para que cumpliera. Entonces, cuando su marido se muere, será libre de la ley. Puede tener otro marido. ¿Por qué? Ya la ley no puede controlar, no puede obligar a esa mujer. Igual, mediante cuerpo de Cristo estamos muertos a la ley y estamos libres de la ley. Y luego, ¿qué dice? Por estar libre de la ley, ¿qué significa? El versículo 4 que decía, ¿para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, aquí nosotros debemos entender bien.
ya estamos muertos. Somos libres de la ley. ¿Pero qué significa? Resucitó también. ¿Quién resucitó? Solo Jesucristo. Por eso ya no vivimos nosotros, estamos muertos, sino Cristo vive en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, aquí que dice, a fin de que llevemos fruto. O sea, antes, cuando no estábamos muertos, nosotros teníamos que cumplir mandamientos a través de nuestra fuerza y obra, teníamos que tener fruto. Pero ¿podíamos tener fruto? Por nuestra fuerza, obra, ¿podían tener fruto? No se podía. Por eso teníamos que morir en la cruz con Cristo Jesús, porque no sirve este cuerpo. Crucificó, luego resucitó ¿quién? Jesucristo. ¿Quién puede dar fruto? Entonces, ¿quién da fruto? Jesucristo. Pero hoy en día mucha gente no comprende esta palabra, entonces por su fuerza quiere dar buen fruto. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? ¿El árbol malo puede dar fruto bueno? No se puede. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Tiene que cortar. Ya Jesús cortó a nosotros este cuerpo malo. Fuimos crucificados con Cristo. ¿Qué significa? Cortó el cuerpo que nunca puede dar buen fruto. ¿Quién resucitó ahora? Jesucristo. Buen árbol. ¿Buen árbol puede dar buen fruto o no? Entonces, en nuestra vida, ¿realmente quién va a dar fruto? Jesucristo. Por eso nosotros ya no debemos vivir confiando en nosotros mismos, nuestra carne, nuestro cuerpo ya crucificado, muerto, sino debemos creer solamente en Cristo Jesús que vive en nosotros. Yo no puedo, pero Cristo puede. Vamos a ver San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, el versículo 5, vamos a leer juntos. San Juan capítulo 15, el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, pámpano es como rama, rama del árbol, rama de la vid, solito no puede, separado, ¿cómo puede dar fruto? Ninguna manera, aunque se esfuerza, aunque se mira bonito, aunque tenga tan poder, nunca puede. ¿Cuándo puede? Cuando está conectado con la vid. ¿La vid quién es? Jesucristo. ¿Realmente quién da fruto? ¿Nosotros? Jesucristo. Nosotros debemos ser muertos. Solamente Jesucristo tiene que vivir. Cada día si Jesucristo vive en nosotros, cada día Jesús da fruto. No por nosotros mismos, no por nuestra fuerza, sino Cristo da fruto. Romanos capítulo 7, vamos a volver. Romanos capítulo 7, el versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Cómo habíamos vivido nosotros? A través de esta carne, esforzándonos, tratando de hacer bien, como dice aquí, estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. La ley pide, hagan bien, hagan bien, hagan bien. Entonces, a través de esta carne, nosotros queríamos hacer bien, hacer bien, hacer bien. Pero, ¿qué pasó?
nuestros miembros llevando fruto para muerte nada más. Entonces está explicando, ustedes bajo la ley solamente eran muertos. Solo su fruto era muerto, pero con Cristo fue crucificado. Ahora vive Cristo en ustedes. Cristo da fruto. Ustedes no pueden dar fruto, sino solamente Cristo da fruto. El versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué estamos libres de la ley? Estamos muertos por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí está explicando dos regímenes. Primer régimen, que es el régimen nuevo de espíritu, y otro régimen que es régimen viejo de la letra. Régimen viejo de la letra, que es la ley. Bajo la ley solamente teníamos que obrar bien, pero el resultado fue muerte, fracaso, angustia. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir, hermanos? Aquí, ¿cómo está explicando versículo 6? ¿Cómo debemos vivir? A través de esta carne, su resultado es muerto. Eso es bajo régimen viejo de muerto. Pero ahora, de la letra. Pero ahora, bajo el régimen nuevo de espíritu. Régimen nuevo de espíritu, que es Jesucristo. Creer en Él y la palabra de Dios. Régimen nuevo de espíritu significa a través de Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Cuando estábamos en esta carne, nosotros estábamos bajo la ley todavía. Teníamos que hacer bien. Pero ahora ya se cambió el régimen. No es que tiene que hacer bien, sino estamos bajo el régimen nuevo de espíritu a través de Jesucristo, porque Cristo vive en nosotros. Ya no es dependiendo de nosotros, sino dependiendo de Jesucristo. Si Jesús me da 2 frutos, tendremos 2 frutos. Si Jesús me da 5 frutos, tendremos 5 frutos. Ya no es dependiendo de mi fuerza, no es depende de pámpano, sino depende de la vid, depende de Jesucristo. Ahora, nuestra vida de los cristianos, ¿cómo es? Vivir por la guía de Espíritu Santo. No es por el esfuerzo humano. No es por medio de nuestra decisión, sino por medio de Jesucristo. Hoy en día mucha gente, ¿cómo está viviendo? A través de su fuerza y obra. Pero nosotros, si ya estamos muertos, ¿vale su obra? ¿Un muerto funciona su obra? Por eso cada día debemos pensar régimen nuevo de espíritu. ¿Qué significa? Jesucristo. Jesús, ¿cómo pensará? Jesús quiere obrar. Jesús quiere solucionar este problema que yo tengo. Eso es vivir, servir bajo el régimen nuevo de espíritu. No por la ley, no por su obra. Creer en Jesús, pensar de Jesús, meditar de Jesús, vivir Jesucristo en nosotros. El versículo 7, vamos a ver. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero
yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el camino mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué está diciendo? ¿La ley es pecado? No, la ley es, aquí que dice la ley es santa, dice. Mandamiento santo y bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley nos enseña nuestro pecado. La ley enseña nuestro pecado. Entonces, realmente la ley es buena, la ley es santa, pero esta carne es muy débil, por eso delante de la ley siempre manifiesta, se revela el pecado en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Nos mata. La ley nos mata, porque esta carne no puede cumplir la ley. Por eso lo que hace la ley es matar a nosotros, revelar nuestro pecado. Porque la ley quiere enseñar a nosotros que nosotros no podemos hacer nada. Esta carne no puede hacer nada. Entonces, ¿quién puede hacer todo? Jesucristo. El versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual. ¿Por qué? Es de Dios. Pero, ¿quién es problema? ¿La ley es problema o nuestra carne es problema? La carne de nosotros es problema. ¿Qué dice? Yo soy carnal, vendido al pecado. Y luego, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y no sé qué en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y luego, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, apóstol Pablo está explicando cómo es esta carne.
Porque mucha gente quiere vivir bajo el régimen viejo de la ley, que es hacer bien con esta carne. Pero apóstol Pablo quiere explicar más. ¿Qué es su carne? Carnal, pendido al pecado. Ya su carne fue pendido al pecado. ¿Qué significa? El pecado mora en su carne. Por eso quiere hacer el bien, pero ¿lo hace o no lo hace? Lo que hace, ¿qué es? Hacer mal. Apóstol Pablo, ¿qué dijo? Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién librará? ¿Qué significa? ¿Puede o no puede? Él no puede. Mucha gente no comprende esta parte. Por eso todavía piensa que puede. Su carne puede cambiar. Su carne puede hacer bien. Su carne puede servir al Señor. Por eso hoy en día, aunque son cristianos, ¿cómo están viviendo? Bajo el régimen viejo de letras, a través de la ley, cumpliendo bien por su carne. Pero ¿realmente está haciendo bien? No puede. Muchos dicen, ay, Jesucristo murió en la cruz, pagó mis pecados, pero tenemos que hacer bien. No está comprendiendo todavía sobre su carne. Apóstol Pablo enseñó, primero, Jesucristo pagó sus pecados. Tiene que creer en Jesucristo. Y luego, ¿qué enseña? Después también tiene que creer en Jesucristo. No por su carne. Su carne no puede hacer bien. Entonces enseña que esa carne solamente va a caer en el pecado. Querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago. Lo que hago es hacer el mal. Miserable de mí, ¿quién librará de este cuerpo de muerte? Porque su cuerpo es muerte, porque según la ley siempre mata. No puedo. Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién librará de este cuerpo? Ahora está explicando exactamente sobre la carne, a través de la fuerza de la carne, a través de esfuerzo de carne, a través de mérito de la carne, nada puede hacer con esta carne. Resultado será siempre miserable de mí. ¿Quién librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, ante la situación, ante su vida, ante su dificultad, cualquier cosa en nuestra vida, siempre debemos comprender esta parte. Mi carne no puede resolver. Mi carne no puede hacer. Miserable de mí. Hasta que entienda este versículo, miserable de mí, no puede recibir la guía de Dios, porque todavía está bajo el régimen viejo de la letra. A través de su obra, a través de su decisión, a través de su fuerza quiere hacer bien. Pero apóstol Pablo entendió, mi carne no funciona. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significa? Yo mismo con la mente sabe o no sabe. La mente sabe que tiene que hacer bien. La mente sabe que tiene que obrar bien, cumplir la ley. Pero realmente su carne puede o no puede, más con la carne, ¿qué hace? A la ley del pecado.
por esta carne nada puede hacer. Todo lo que hace por medio de la carne, todo será pecado y muerte. Pero él dijo, doy gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué significa? Mi carne no puede, pero Jesucristo me libró. Yo no podía, pero Jesucristo, gracias Señor por enviarme Jesucristo. ¿Por qué? Versículo 24 que decía, miserable de mí, ¿quién librará de mi cuerpo de muerte? Pero el siguiente versículo que dice, doy gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Yo no puedo, pero ¿quién puede? Jesucristo, Él puede. Él puede hacer bien. Amén. Yo no puedo hacer bien. Jesucristo puede hacer bien. Por eso podemos hacer bien si creemos en Jesucristo. Porque Él nos hace hacer bien. Entonces, Romanos capítulo 7 está explicando que por esta carne nada puede hacer, solamente comete pecados nada más. Y luego capítulo 8 enseña entonces cómo deberíamos vivir. Vamos a ver versículo 1, Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando estaban en la ley, había condenación. Pero cuando estamos en Cristo, ¿hay condenación o no hay condenación? Aquí que dice, ninguna condenación. Y luego ¿qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa? Si uno vive conforme a la carne, por su fuerza, por medio de su esfuerzo, por medio de esa carne, hay condenación. Pero por medio de conforme al Espíritu, régimen nuevo del Espíritu, por medio de Jesucristo, conforme a la palabra de Dios, conforme a Jesucristo, no hay condenación. Amén. No hay condenación. Por eso nosotros, cuando uno tenga condenación, me doy cuenta de que él está viviendo conforme a la carne. Está mirando mucho su carne. El hijo pródigo, cuando él salió de la casa de papá con bienes, vivió perdidamente, gastó todo y perdió dinero, jugando con mujeres rameras, perdió todo el dinero. Ese momento llegó la condenación. Yo he pecado contra ti, contra el cielo. ¿Por qué hay condenación en su corazón? Está mirando su carne. Vivir conforme a la carne. Pero cuando regresó a la casa de papá, él dijo, papá, yo he pecado contra ti, contra el cielo. Papá no respondió. No quiero escuchar esto. Porque en papá hay condenación. No hay. ¿Qué dijo? Trae calzado, trae anillo, mate becerro, vamos a hacer fiesta. Porque regresó mi hijo. En Cristo Jesús no hay condenación. ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Pero si ustedes todavía viven conforme a su carne, el resultado es siempre condenación, condenación, condenación.
Muerte, muerte, pecado, 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 nada más. Solamente vivirá pecando, pecando, pecando. Aunque es salvo, aunque es justo, pero si vive conforme a su carne, solamente vivirá pecando, hermanos. Pecando. Pecando, ustedes realmente no se condenará. Ay, Jesús pagó mis pecados. Cometiendo adúltero, se condena. Se oscurece su corazón porque está viviendo conforme a su carne. Había una mujer en San Juan capítulo 8. Esa mujer se enamoró de un hombre. Ay, quiero dormir con ese hombre. Qué bonito. Pero no tengo que hacer porque yo tengo familia. Ese hombre tiene familia. No tengo que hacerlo. Según la ley, ella sabe que no tiene que hacer. Y según su conciencia también sabe que no tiene que hacer. Cada día como vive, tratando de no cometer adulterio. Entonces siempre decide, se esfuerza, ya no, ya no, ya no. Un día estaba con él. Vamos a ir al cine, yo tengo un ticket. ¿En serio? Tengo tiempo. Vamos. Fueron al cine, vieron la película. Cuando están en el cine, ¿ya qué quieren? Ya quieren tocar la mano. Tocando la mano, ya quieren abrazar. Abrazando, ya quieren besar. Besando, ya quieren dormir. Cometió adulterio. No sé, no explico realmente así, pero podemos imaginar. Entonces, cuando ella cometió adulterio, ¿cómo pensaría? Ay, Dios mío, no tenía que hacer esto. Ya la próxima nunca voy a hacer. Nunca voy a cometer adulterio. Decide, se esfuerza, ya no voy a mirar a ese hombre. Un día va caminando al mercado para comprar cosas. Ese hombre está en el mercado. Ella quería evitar, pero él vio. Hola, ¿cómo está? Empezaron a hablar. Otra vez comete adulterio. Ella, aunque se esforzaba, sabía que según la ley no tenía que cometer adulterio, porque si comete adulterio según la ley tiene que apedrear, matarla. Resultado es muerte. Su esfuerzo no podía. Se caía, caía, caía. Pero ¿qué pasó luego? Fue sorprendida en el acto mismo en adulterio. Todo el mundo vio. Sucia, mala, adúltera, hay que matarla. Empezaron a acusar y traía piedras. Empezaron a insultar, tirar saliva. Estaba a punto de tirar las piedras. Pero decían, antes de matar, vamos a llevar a Cristo, Jesús, para acusar, probarle. Llevó a Jesús. Preguntaron, Jesús, ¿qué tienes que hacer, maestro? Ella cometió adulterio según la ley de Moisés, hay que apedrear. ¿Qué dices? ¿Qué tiene que decir Jesús? Ellos pensaron, si él dice que hay que matar, él no es salvador. Está mintiendo. Pero si él dice que tiene que salvarla, está negando la ley de Moisés. Ellos pensaban, él no puede responder. No puede responder. Jesús escuchó y quedó pensando. Luego Jesús inclinó, ¿qué hacía? Escribió con su dedo. ¿Qué es lo que está enseñando a través de esta mujer? Esta carne, aunque quiere hacer el bien, no puede hacer.
Ella vivía conforme a la carne, pero solamente había condenación, solamente moraba el pecado, solamente moraba la muerte. Al final tenía que morir. Eso era resultado de ella. ¿Hay alguna manera de salvarla ahora? Jesús, ¿cómo puede salvarla? Ella negó la ley, no cumplió la ley. Entonces, ¿cómo puede salvarla? Según la ley. Pero Jesús escribió en la tierra. ¿Qué escribió? En la Biblia, Dios escribe con su dedo algunas partes. Primero Dios escribió con su dedo, ¿dónde? En las piedras, tabla de piedras, mandamientos, la ley. Según esta ley, ella tiene que morir. Pero Dios escribió también en la tabla del corazón. ¿Qué escribió tabla del corazón? Nuevo pacto. Para salvar a esta mujer, tiene que cambiar la ley. ¿Por qué? Según esta ley, ella tiene que morir. No hay otra manera. Pero Dios, antes de nacer ella, ya cambió la ley. ¿En dónde? Jeremías capítulo 31. Vamos a ver. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, el versículo 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Ahora, Dios quiere hacer ¿qué? Nuevo pacto. Y luego versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, Dios escribió con su dedo en la tabla de piedra pacto, mandamientos, entregó a Moisés. Pero antes de entregar, Dios dio oportunidad de decidir. ¿Ustedes pueden cumplir? Si cumplen todo, reciben la bendición. Pero si no cumplen, reciben la maldición. ¿Qué dijeron? Moisés fue y preguntó, reuniendo con todos los jefes del pueblo. Dios dice que quiere dar mandamientos. Si cumple todo, recibe la bendición. Pero si no cumple, recibe la maldición. ¿Ustedes pueden? ¿Qué dijeron? Sí, podemos, podemos. Está confiando su carne. La carne vendido al pecado. Recibieron. Al recibir mandamientos, no cumplieron la ley. Uno de los mandamientos. Murieron 3,000 personas. Por eso aquí versículo 32 que decía, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Qué es el pacto que hizo antes? Mandamientos. No pudieron cumplir. Mandamientos que yo escribí con mi dedo en la tabla de piedra. Ellos invalidaron mi pacto. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora, Dios, el pacto antiguo, mandamientos, ¿dónde escribió? En las tablas de piedras. Pero ahora, nuevo pacto, ¿dónde quiere escribir? En el corazón. ¿Por qué?
para que crean. Si Dios escribe en el corazón, para recibir ese pacto tiene que creer. Entonces, ¿qué es el pacto? Dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso era nuevo pacto. Jesús inclinó en la tierra. Escribió Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y ellos, ¿qué pueden decir? Cambió la ley. Dios cambió la ley según el pacto antiguo. El pacto antiguo, mandamientos que era la ley del pecado y muerte. Según la ley del pecado y muerte, ella tenía que morir. Porque esta carne no puede hacer nada. Solo peca. Solo muerte. Pero Dios cambió la ley. Escribió en nuestro corazón nuevo pacto. ¿Qué es nuevo pacto? Es la ley de espíritu y la vida en Cristo Jesús. Dios hizo un nuevo pacto porque Dios planeó para que Jesucristo muriera en la cruz para perdonar, quitar los pecados. Por eso nuevo pacto que dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay dos pactos, hay dos leyes. El pacto antiguo, mandamientos, y el pacto nuevo. El pacto antiguo es la ley del pecado y muerte, porque nadie puede cumplir. Si no cumple, recibe la maldición. Pero el pacto nuevo es la ley de la gracia, la ley de espíritu y la vida. Según ese nuevo pacto, esa mujer recibió la vida. Luego Jesús preguntó, el que de vosotros, si no está en el pecado, primero, si no esté en el pecado, primero arroja la piedra. ¿Quién tiró la piedra? Ninguna persona, ninguna persona. Porque toda su carne tiene pecado. Todos dejaron la piedra. Este nuevo pacto realmente salvó a ella. En Cristo Jesús no hay condenación. Jesús le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella miraba, no hay nadie, Señor, no hay nadie. Jesús dijo, ni yo te condeno. Porque en Cristo Jesús no hay condenación. Ni yo te condeno. Porque San Juan capítulo 1, ya Jesús había cargado el pecado del mundo. Ya Jesús había cargado el pecado de ella. Por eso Jesús dijo, ni yo te condeno. Amén. Bajo nuevo pacto terminó condenación, terminó muerte, le dio la vida. Apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como la mujer que cometió adulterio. Miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién libró? Jesucristo. Nuevo pacto.
Romanos 8, versículo 2. Vamos a leer juntos a la cuenta de 3, Romanos capítulo 8, versículo 2. 1, 2, 3. Porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién librará de este cuerpo de muerte? La mujer que cometió adulterio tenía que morir. ¿Quién libró? ¿Qué dice? La ley de espíritu de vida en Cristo Jesús es nuevo pacto que Dios escribió en nuestro corazón. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese nuevo pacto, la ley de gracia, escribió en nuestro corazón. Cuando creyó en este nuevo pacto, libró de la ley de pecado y de la muerte. Ella tenía que morir, pero Dios cambió el pacto a través de Jesucristo, porque Jesús murió en la cruz y pagó todos nuestros pecados. Jesús dijo, consumado es, yo pagué. Por eso, hermanos, ya el pecado no puede enseñorear en nosotros. La ley ya no puede enseñorear a nosotros. ¿Quién enseñorea a nosotros? Jesucristo. ¿Jesús enseñorea a ustedes? ¿O todavía están viviendo bajo, conforme a la carne? Entonces Jesús no puede enseñorear, sino la ley va a enseñorear a ustedes, cargando más dificultad, situación, pecado, problemas, angustia, tristeza. Al final van a decir, miserable de mí, ¿quién librará? Pero si viven conforme al Espíritu, ya se dan cuenta, me libro, Jesucristo. Nuevo pacto, me libro. Jesucristo me enseñorea. Jesucristo guía. Jesucristo obra. Este problema no es mío, es de Jesucristo. Él va a solucionar. Solamente esa persona cree en Jesucristo si vive conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para la ley era imposible. ¿Qué imposible? Justificar a nosotros. La ley nos obliga, haga bien, haga bien, haga bien, pero nunca puede justificar a nosotros. Era imposible por cuanto era débil por la carne. Esta carne, vendido al pecado, que mora el pecado, nunca puede hacer bien. Pero Cristo Jesús nació con esta carne débil, pero Él venció al pecado. Él condenó al pecado. El versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que anda conforme al Espíritu, ¿qué pasa? Se cumplirá la justicia de la ley. Para la ley era imposible justificar a nosotros, pero si vive conforme al Espíritu,
El Espíritu cumple la justicia de la ley. Amén. Jesucristo cumple nuestra justicia de la ley. Jesús puede. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Con esta carne puede agradar a Dios? ¿Con esta carne puede cumplir la ley? ¿Con esta carne puede hacer bien? Nada puede. Dice, ocuparse de la carne es muerte. Dice, muerte. Pensamiento de carne, obra de carne, esfuerzo de la carne. Todas las cosas de la carne es muerte. Pero si ustedes creen en la palabra de Dios, si creen en Jesucristo, es la vida y paz, porque Jesucristo obrará, le dará frutos, agrada a Dios. Única manera de agradar a Dios es vivir conforme a Jesucristo, creer en Él, no vivir conforme a esta carne, no mora el bien. Resultado es muerte, muerte. Hermanos, ya esta carne es muerta. No debe creer en Cristo Jesús, quien vive en ustedes. Cuando vive conforme a la carne, Satanás se acerca, fácilmente lo come. Adán y Eva, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios preguntó, ¿por qué comió del árbol que yo prohibí? ¿Qué dijo Adán? Por esta mujer. Y Eva, ¿qué dijo? ¿Por qué tú comiste árbol? Eva, ¿qué dijo? Por esta serpiente. En aquel momento Dios dijo, tú siempre andarás comiendo la tierra. ¿Qué significa? La tierra significa la carne. Si uno vive conforme a la carne, serpiente viene a comer. Satanás le gusta la gente que vive conforme a la carne. Él está confiando en sí mismo, voy a engañar. Él está confiando en su fuerza, voy a molestar. Son alimento de Satanás. Si vive conforme a la carne. ¿Resultado cómo será? Muerte, fracaso, angustia. Luego, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué dice? Espíritu. Los que creyeron, los que recibieron la salvación, los que creyeron en que Jesús pagó todos sus pecados, mora Espíritu en ellos. Espíritu morará en vosotros. ¿Y qué hace el Espíritu? Vivificará este cuerpo mortal. ¿Quién vivifica a ustedes su carne? Porque su cuerpo es mortal, porque siempre peca. Pero Espíritu que mora acá vivifica. Para no caer, para no pecar, para no fracasar. Amén.
versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa? Ya ustedes no tienen que vivir conforme a la carne. ¿Por qué? No a la carne para que vivamos conforme a la carne, dice. Porque conforme a la carne, moriréis. Pero si vive conforme al Espíritu, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo tiene que hacer morir la obra de la carne? Por el Espíritu, por Jesucristo, por el Espíritu Santo que mora aquí, por la palabra de Dios. Amén. El que cree en la palabra de Dios, la palabra obra. El que cree en Jesucristo, Jesucristo hace morir la obra de la carne. Jesús vence nuestra suciedad. Jesucristo vence nuestra injusticia. Jesús vence nuestra maldad. Jesús vence nuestra dificultad. Entonces, la mujer que cometió adulterio, al final Jesús dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No hay nadie, Señor. Jesús que dijo, ni yo te condeno. O sea, ella recibió salvación. En Cristo eso no hay condenación. Pero, ¿qué dijo? San Juan capítulo 8, versículo 11. San Juan capítulo 8, versículo 11 dice, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús dijo, no peques más. ¿Qué significa? Entonces, ahora, ¿cómo tiene que vivir el que ya recibió la salvación? Esa mujer ya recibió la salvación por Jesucristo. Pero Jesús que dijo, no peques más. Realmente nosotros, por medio de Jesucristo, somos nuevas criaturas. ¿Qué significa? Ya somos justos, ya somos justificados, ya que Jesús pagó todos nuestros pecados. Realmente ya recibimos la salvación. En Cristo no hay condenación. Pero después de recibir la salvación, ¿cómo tiene que vivir? Jesús dijo, no peques más. Hermanos, esa mujer que cometió adulterio realmente ya recibió la salvación, ¿cierto? Ella ya, Jesús no le condenó, nunca le va a condenar, nunca, porque Jesús ya había cargado el pecado del mundo. No puede condenar. En Cristo no hay ninguna condenación, decía. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que no pecará más? Para que no viviera conforme a su carne. Porque ella cuando vivió conforme a su carne, fracasó. Solamente vivía pecando, cometiendo adulterio. Pero ahora Jesús dice, no peques más, no peques más. Cuando escucha esta palabra, la gente ¿cómo piensa? No tengo que pecar. No tengo que pecar. Entonces, necesita una misericordia. Porque, según mi experiencia, yo fracasé. Yo
traté de no pecar, pero Señor, yo pequé, yo pecaba. Esa persona necesita la gracia. ¿Por qué? Por su obra puede. La carne vendido al pecado. El carne quiere hacer el bien, pero no puede hacer. Entonces, por su fuerza no puede pecar. Jesús dijo, no peques más. En aquel momento, ¿qué tiene que hacer? Jesús dijo, versículo 12. San Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es la respuesta de Jesús? ¿Otra vez por su fuerza de la carne no peque? No, sigue a mí, porque soy la luz. Yo quito su tiniebla. Tú no andarás, solamente confía en mí. Eso es la vida de nosotros. Ya recibimos la salvación, pero no podemos pecar, ¿cierto? Después de recibir la salvación, ¿puede vivir pecando? Realmente no podemos pecar, pero esta carne va a pecar o no va a pecar. Esta carne sigue pecando. Por eso Jesús dio la respuesta. Aunque ustedes ya son salvos, aunque yo no te condené, aunque yo salvé, aunque yo limpié todos tus pecados, pero su carne va a pecar. Pero no peques más, pero sigue a mí. Si sigue a mí, tú no andas en tinieblas. ¿Por qué? Yo te ayudo. Yo obro. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 13, ¿qué decía? Porque si vivís conforme a la carne, otra vez morirás, otra vez tú caes en el adulterio, tú otra vez llega a muerte. Pero, ¿qué dice? Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo puedes vivir? Cuando sigue a mí. Cuando cree en Jesucristo. Señor, hoy yo también estoy muerto. Esta carne no sirve, Señor. Yo solo peco, pero Señor, ya soy muerto. Ahora solo Cristo vive en mí. Tú obra. Yo solo confiar en ti. Tú puedes. Esa persona siempre vivirá con la victoria. Amén. Hermanos, Jesús está en ustedes. El que no cree en esta palabra vive pecando conforme a la carne, porque no creen que Jesucristo vive en ellos. Vive perdiendo. Pero Jesús pierde. Su fuerza pierde, pero Jesús no pierde. Amén. No peques más, pero sigue a mí. Tú no andarás en la tiniebla. Si vivimos conforme al Espíritu, Jesucristo, Espíritu Santo que mora en nosotros, viviremos, andaremos en la luz y la paz. Amén. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ustedes ya son hijos de Dios? ¿Ustedes recibieron la salvación? ¿Ustedes creyeron en que Jesús pagó sus pecados? Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora ustedes son hijos de Dios. ¿Qué significa hijos de Dios? Hijos de Dios solamente vive conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios nada más, hermanos. Ya ustedes, si son hijos de Dios, no vivan conforme a su pensamiento de esta carne, no vivan conforme a esta fuerza de la carne, sino conforme a la palabra de Dios. Miren la palabra que dice:
Crean solamente en la palabra. Crean solamente en Jesucristo, porque ya somos hijos de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio? Espíritu Santo. Espíritu Santo da testimonio a nosotros. Usted es hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Mucha gente piensa que la salvación pierde por su fuerza y obra. Pero Espíritu Santo es por medio de nuestra obra. No, Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. ¿Qué significa? No se pierde. Espíritu Santo aquí siempre da testimonio a nuestro espíritu. Nunca se puede cambiar identidad de ser hijo de Dios. El hijo pródigo se perdió. Él malgastó, cometió pecado. Pero por eso él quería decir: Padre, he pecado contra el cielo. Regresó a papá. ¿Qué dijo? Papá, no soy digno de ser llamado tu hijo, porque yo he pecado contra ti, contra el cielo. Papá así tapó el oído. Ay, ¿qué dice? ¿Qué dijo? Traiga calzado, anillo, mate becerro, hagamos fiesta. Regresó mi hijo. La identidad no se puede cambiar. El que sí creyó en la salvación, el que sí creyó en el evangelio, sí, el que creyó en que Jesucristo pagó todos sus pecados para siempre, ya es hijo de Dios. Espíritu Santo está acá, Él da testimonio. Tú eres hijo de Dios. Amén. Ahora, Espíritu Santo está aquí, hermanos. Espíritu Santo obra por ustedes. No piensen que ustedes están viviendo por su carne, por sí mismos solito. Así solo fracasa. Pero ya crean en que Espíritu Santo está en ustedes. Espíritu Santo da testimonio, obra, ayuda. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermano, ¿ustedes ahora están débiles? ¿Espíritu Santo sabe su debilidad o no? Él va a ayudar. No piensen que ustedes están solos. Si ustedes recibieron la salvación, Espíritu Santo está en ustedes. Que dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces nosotros ni sabemos de qué debemos pedir. No sabemos todas las dificultades, todos los problemas, todas las debilidades, no sabemos. Pero el Espíritu Santo sabe todo. Todos los problemas saben. Ahora está intercediendo por ustedes. Señor Padre, su hijo está sufriendo ahora por esa dificultad. Dios ayude. Y Dios escucha. ¿En serio? Voy a ayudar. Amén. Espíritu Santo está obrando por ustedes, está intercediendo. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros ya somos
santos. Por nosotros santos, Espíritu sigue intercediendo al Señor. Recibir la salvación realmente es gran bendición, porque número uno, nuestro Señor ya es Jesucristo. Número dos, Espíritu Santo mora acá, intercede y ayuda. Número tres, ya nosotros somos hijos de Dios. Nuestro Padre es Dios. Vamos a ver versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los padres, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos llamó y luego nos permitió a recibir la salvación. Nos llamó para que fuéramos justificados. Y luego Dios, ¿qué hace? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, dice, todas las cosas. ¿Qué significa? En su vida, todas las cosas ayudan a bien. Porque ustedes son hijos de Dios. Porque ustedes son llamados por Dios. Eso es gran bendición. Pero los que no recibieron la salvación, Dios no puede ayudar a bien. Pero si somos hijos de Dios, si ya somos llamados por Dios, Dios ayuda a bien. Amén. Versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios llamó, Dios justificó, Dios glorificó a nosotros. Vamos a leer del versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es la vida de hijo de Dios. Ahora, ¿cómo es nuestra vida? ¿Quién es por nosotros? Dios. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros entonces? ¿Quién puede separar del amor de Dios? Ninguna manera. Somos más que vencedores, dice. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dios ama a ustedes? Entonces son más que vencedores. Ya no van a vivir perdiendo.
Ustedes suficientemente pueden vencer todas las cosas. ¿Por qué? Jesucristo está aquí. Ya no vivimos nosotros, vive Jesucristo, quien vence todo. Por eso somos más que vencedores, porque por medio de aquel Jesús, Dios que nos ama, ayuda, intercede. Espíritu Santo siempre mira a ustedes. Él falta esto, voy a ayudar. Yo voy a ayudar en su debilidad. Voy a interceder a Dios por esa dificultad. Tribulación puede separar. Dificultad puede separar del amor. Condenación puede separar. Nada. Ninguna cosa puede separar del amor de Dios. Hermanos, somos más que vencedores. Recibir la salvación es gran bendición. Entonces, apóstol Pablo explicó a través de Romanos, primero, evangelio. Tenía ganas de anunciar este evangelio a todos los judíos gentiles que estaban en Roma, explicando pecados. Luego explicando Jesucristo, por fe pueden ser justificados. Explicando profundamente el evangelio, también simplemente para que todos puedan entender fácilmente el evangelio. Y los que recibieron la salvación ya tendrá una vida de victoria, que vive por Jesús, por Dios quien nos ama, siempre será más que vencedores. Toda la dificultad, todas las cosas Dios ayuda bien. Nunca van a perder, hermanos. Somos hijos de Dios. Espíritu Santo da testimonio. Usted es hijo de Dios. Ante la dificultad tiene que pensar, esta dificultad yo puedo resolver. Qué problema. Yo tengo mucho error, creo que no soy hijo de Dios. Soy culpable. Miren la palabra que dice, Espíritu Santo da testimonio. Usted es hijo de Dios, porque Jesús ya perdonó su pecado. Usted es justo. Cierto, soy hijo de Dios. Dios me va a ayudar. Así ustedes pueden seguir adelante creyendo solamente en la palabra de Dios. Eso es la vida de cristianos verdaderos, salvos y justos. Luego apóstol Pablo explica Romanos capítulo 9, 10 y 11 sobre Israel. Realmente Israel fue escogido por Dios y Dios realmente permitió en Israel para que Jesucristo naciera a través de Israel, pero ellos rechazaron a Jesús, negaron a Jesús. Entonces Dios ya no dejó la voluntad en Israel. Y ahora Dios permitió tiempo de gentiles. Así explica Romanos capítulo 9, 10, 11. Ahora es el tiempo de gentiles. Los gentiles están recibiendo la salvación. Por medio de gentiles, el evangelio está extendiendo en el mundo, porque ahora es el tiempo de gentiles. Pero él dijo, en último tiempo, pero judíos también serán salvos. Al final también llegará tiempo de judíos, porque eso es la voluntad de Dios. Dios también quiere dar misericordia para judíos. Luego, Romanos capítulo 12 explica la vida dentro de Jesucristo. Y luego, Romanos capítulo 13 explica que los cristianos también tienen que respetar autoridad de su país. Así tienen que respetar la ley de autoridad. Y luego Romanos capítulo 14 enseña la fe para los hermanos débiles. Porque en las iglesias también hay hermanos débiles por su fe, por su vida de fe. Entonces, apóstol Pablo enseña que
no vivan solamente para sí mismo, sino que ayuden a los hermanos débiles para que ellos puedan recuperar edificación, para que ellos puedan conseguir edificación de la fe, de su vida de fe, y ayuden. Así explica Romanos capítulo 14. Luego, Romanos capítulo 15, 16, apóstol Pablo se despide explicando su corazón, que tiene un corazón y ganas de visitar a Roma para anunciar esta palabra y compartir la palabra en la iglesia de Roma. Entonces, hermanos, así apóstol Pablo escribió Romanos. Nosotros, por no tener mucho tiempo, solo durante 3 días teníamos que explicar todos los libros de Romanos, pero realmente cada día Dios dio gran corazón a través de el Evangelio que explicó apóstol Pablo. Así, hermanos, espero que ustedes también, después de aprender el Romanos, siempre pueden compartir este Evangelio a otras personas también, porque con Romanos es muy profundo. Y también apóstol Pablo escribió simplemente para que gentiles no tienen conocimiento. Por eso hasta gentiles para que pudieran entender el Evangelio. Entonces con este Evangelio ustedes pueden compartir. Y también vamos a subir en YouTube, en el canal Misión Buenas Nuevas Guatemala. Entonces ahí ustedes también, si quieren estudiar más Romanos, pueden repetir escuchando, aprendiendo, y así sigan compartiendo el Evangelio. Así Dios va a ayudar en la vida de nosotros. Bueno, muchas gracias por estar en la conferencia bíblica durante 3 días. Hoy vamos a terminar hasta aquí. Voy a orar. Señor Padre, damos la gracia. No somos nada, Señor, esta carne muerta, vendido al pecado. Por eso, Señor, Dios crucificó con nuestra carne, con nosotros, para que ya no vivamos conforme a la carne, sino conforme a Cristo, conforme al Espíritu. Ya Cristo está en nosotros, ya Espíritu Santo mora en nosotros, ayudando, intercediendo, obrando por nosotros. Ahora somos más que vencedores, ya que somos hijos de Dios. Señor, Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nadie. ¿Quién puede separar del amor de Dios? Ninguna persona. No tribulación, dificultad, persecución, nada de situación. Solamente, Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así, Señor, Dios nos permitió una vida victoriosa por medio de Cristo Jesús. Dios ayude a los hermanos que todavía son débiles en la fe, para que ellos también puedan caminar conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios, conforme a Jesucristo, para que puedan vivir siempre, cada día, con victoria, venciendo por medio del poder de Dios. Gracias, Señor. Esta noche encomendamos todas las cosas en sus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.